razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y dentro de todos los aspectos más importantes que usted y yo como cristianos debemos de integrar, y esta palabra integración es muy importante porque conlleva la idea de unificar un montón de conceptos y de pensamientos y estructuras que deben de venir a mi corazón y que me convierten en lo que yo soy. Entonces, dentro de los aspectos más importantes que usted y yo debemos integrar en nuestra vida cada año, cuando inicia un nuevo año, es el servicio. El servicio es una de las 4 bases fundamentales de una iglesia saludable. Y si caminamos hacia una iglesia saludable, nuestros corazones deben de estar dispuestos a servir al Señor. Decía un pensador por ahí que quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, lo dije al revés, ya dije el cuento al revés. Que quien no vive para servir, no sirve. Eso lo dijo un pensador que lo pensó muy bien pensado antes de decirlo. Yo lo pensé adelantado y ya me salió el secreto al revés, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con esta idea. El servicio es parte fundamental de nosotros los cristianos. Junto con la adoración, junto con la proclamación, el servicio es parte fundamental de nosotros los cristianos. Y usted y yo al empezar un nuevo año debemos de decirle: Señor, yo quiero que mi vida sea un instrumento en tus manos, que nuestra vida sea un instrumento limpio en las manos del Señor, que nuestro tiempo sea invertido en las cosas que sean agradables delante de Él. Y sabemos que cada vez que usted y yo le servimos al Señor, estamos invirtiendo correctamente nuestro tiempo y sabemos que de parte de Dios también viene recompensa. Así lo dice la palabra de manera clara ya en 1 Corintios 15:58, que el trabajo en el Señor nunca será en vano. Entonces la recompensa más valiosa que usted y yo recibiremos en la vida es aquella que sembramos en la eternidad. Todo lo demás es pasajero. Usted debe y va a invertir tiempo en muchas cosas que son pasajeras. Pero lo que invirtamos en el Señor, esto será eterno. Y quiero que vayamos a un pasaje ya en Mateo capítulo 4, versículos del 18 hasta el 23. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 23. Y a través de este pasaje vamos a encontrar varias motivaciones a la hora de que usted y yo lleguemos delante del Señor con ese deseo de servirle. Y juntos aprendamos en esta mañana a integrar también estos conceptos a nuestro corazón. Pero antes de leer la palabra, ¿qué le parece si cierra sus ojos y me acompaña en oración y le dice: Padre, queremos aprender, oh Dios, de tu palabra? Y amén. Mateo capítulo 4, versículos del 18 hasta el 23. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Bueno, vamos a ir leyendo. Dice así la palabra: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí hay un hermoso pasaje que yo sé que usted y yo conocemos perfectamente. El Señor ha pasado al menos 40 días y 40 noches en ayuno, en el desierto, de manera solitaria, orando al Padre y guardando ayuno. Esto para mí es una reflexión fuerte, porque a nosotros que somos débiles, nosotros que somos humanos, nosotros que somos dependientes del Señor, a veces no nos gusta sacrificarnos, que dice que no se puede, no nos gusta sacrificarnos por servir al Señor, no nos gusta sacrificarnos por buscar su presencia. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se humanó, pero que en Él habitaba
toda la deidad de Dios en su cuerpo corporal, decidió humillar su propia carne y pasar 40 días y 40 noches en la búsqueda constante de la presencia de Dios en oración, solamente para darnos ejemplo. Porque literalmente no lo necesitaba, porque Él es Dios. Él sustenta y sustentaba toda la creación, pero lo hizo para que usted y yo hiciéramos también lo mismo. Antes de servir al Señor, el creyente debe acostumbrarse a tener una relación profunda con su maestro. Si usted y yo no tenemos una relación profunda con nuestro maestro, no vamos a querer servir al Señor o serviremos al Señor con las motivaciones equivocadas. Puede pasar, mis amados hermanos, puede pasar. Después de esos 40 días y 40 noches, dice la Escritura que el enemigo comenzó a tentarle. Usted y yo sabemos bastante esto. Y meditando un poquito en este pasaje de Mateo 4, también de Lucas capítulo 4, meditando un poquito en esto, dice la Escritura que el enemigo le tentó al menos 3 oportunidades que aparece registrado en la palabra. Una de ellas, que tal vez es la que nosotros podemos sacar enfoque cuando hablamos acerca del servicio: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el servicio es exclusivo para el Señor. No se pueden servir a dos señores. O se amará a uno o se aborrecerá al otro. Decía la vieja ley indígena que no se pueden perseguir 2 liebres al mismo tiempo. ¿Qué meditaba en cuanto a esa frase? Hoy en día escuchamos predicadores famosos con muchísimos likes, con ganancias económicas gigantescas, que suelen decir: Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Cuando Jesucristo decía: escrito está. Si no se la aprendió, apréndasela. Cuando alguien habla de parte de Dios, si viene de parte de Dios, primero debe decir: escrito está. Si no está documentado en la palabra de Dios, no tiene validez ni autoridad. ¿Se la aprendieron? 11 de enero. Bien, una vez que pasa todos estos sucesos, el Señor comienza a entrar en Galilea a trabajar. Porque esa era su pasión, servir. A eso vino. Él dijo: yo no he venido a ser servido. Yo vine a servir. Si Jesucristo, siendo Dios, vino a servir, ¿por qué usted y a mí nos gusta que nos sirvan? Ay, no, hermano, a mí no me gusta que me sirvan. A mí me gusta servir. ¿Usted sabe que esta es la mentira más vil del ser humano? La gente hoy en día paga para que le sirvan. La gente paga para que le sirvan. Han hecho incluso estudios psicológicos de qué significa cuando alguien está en un restaurante y el mesero está recogiendo los platos ya sucios y que usted colabora con él. Se han hecho hasta estudios psicológicos porque no es normal. Lo normal es que si yo pagué, me lo tienen que recoger. Y que me lo sirvan por la derecha y que me lo retiren por la izquierda, dice la gente. Y entre más usted paga, hasta se inclinan para decirle: ¿y qué desea el caballero? No vaya a ser como un amigo mío que entró a un restaurante y le preguntaron en qué término quería el bistec. Y él dijo: lo quiero en término grande. El Señor caminaba, el Señor servía, porque a eso vino Él, así como usted y yo hemos sido llamados y hemos venido a servir. Todo aquel que conoce a Jesucristo tiene que servir. Nacimos para servir. Ahora, dice la Escritura en el versículo 18 que Él viene caminando y mientras Él caminaba encontró a 2 hermanos. Dice la Escritura que Él vio a 2 hermanos. ¿Cómo se llamaban estos 2 hermanos? Simón Pedro y a Andrés, su hermano. Mi amado hermano, el servicio al Señor
Escucha esto. No puede hacerse de manera solitaria. Usted y yo no somos como aquellas historias antiguas del llanero solitario, ¿verdad? Usted y yo no somos Superman. Ya con el tiempo nació Batman y Robin. Y luego era la legión de no sé quién y los super amigos. Y se fueron conjuntando los tres mosqueteros. Y, mi amado hermano, el servicio del Señor no puede hacerse de manera solitaria. Jesucristo, siendo Dios y pudiendo hacer todas las cosas con el poder de su palabra, caminaba por las orillas del mar de Galilea y vio a dos hermanos y los llamó. Porque el servicio del Señor se hace en equipo. Usted y yo somos un cuerpo en Cristo y todos con diferentes funciones. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Y como somos un cuerpo, el ojo no puede decir, porque no soy mano, entonces no sirvo para nada. ¿O es acaso que las manos no necesitan a los ojos? ¿O es que los ojos se pueden jactar y le pueden decir a la mano, ve, yo te veo y tú no me ves? Entonces la mano le responderá, sí, usted ve, pero no agarra. Yo se agarro. Somos un cuerpo en Cristo y dependemos los unos de los otros. Al mismo tiempo, el llamado del Señor es un llamado que provoca específicamente o va en busca de la enseñanza. Nosotros cuando servimos e involucramos a otros hermanos, llevamos muy por dentro el deseo de poder enseñar a aquellos que también están trabajando a nuestro lado. Y es necesario que usted y yo crezcamos y mientras crecemos, instruimos a aquellos que están también entrando en el camino al Señor. Porque un día, usted y yo, así como el Señor, ya no vamos a estar. Pero quedará un ejército que se ha levantado para servir al Señor. Jesucristo le dijo, y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. Este traspaso de información es sumamente importante. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, esto encárgaselo a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. El servicio del Señor nunca será un servicio solitario. Siempre se debe trabajar en equipo. Dice la escritura del versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Aquí están los primeros. Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tres cositas rápidas. ¿Qué estaban haciendo estos dos hermanos? ¿Qué estaban haciendo estos dos hermanos? Estaban pescando. ¿Qué significa que estuvieran pescando? Estaban trabajando. Hoy el Señor Jesucristo sí era desconsiderado. Está la gente ocupada y viene el Señor a decirle, dejen eso, síganme a mí. ¿Será que el Señor es desconsiderado? ¿O será que el Señor sabe que el vago será vago siempre? Mientras que el que es trabajador siempre. Mi amado hermano, el Señor necesita y llama a gente que esté ocupada. Cuando alguien me dice, mi hermano, que yo estoy demasiado ocupado para servir al Señor, usted no ha entendido de qué se trata. Dios llama a gente ocupada, gente que le gusta esforzarse para servirle a Él, que tienen muchas ocupaciones, muchas responsabilidades. Ellos no estaban pescando porque era su deporte favorito. Ustedes saben que hoy en día los ricos y famosos tienen la pesca como su deporte favorito y pescan para tirar de nuevo al mar. El pez vela es el grandote que sacaron. Yo las veces que he ido a pescar, mejor les cuento otra historia, ¿verdad? Porque no me ha ido como que muy bien que digamos, ¿verdad? Pero ellos pescaban porque necesitaban pescar.
Era gente ocupada, era gente humilde, era gente trabajadora. Dios trabaja con este tipo de personas. Gente que no quiere hacer nada, Dios los deja no hacer nada. Pero Dios trabaja con corazones dispuestos, con corazones ocupados, con gente que quiera esforzarse. Y me encanta la palabra cuando dice, vio a dos hermanos. Esto es algo maravilloso porque el Señor los vio desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ideó ese momento exacto en el que Él iba a caminar junto al mar de Galilea e iba a ver a estos dos hermanos. Y encontrarlos para ellos fue la primera vez que los ve. Pero para el Señor es un plan que va desde la eternidad. Y cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros es porque Él ha tenido un propósito con nosotros desde siempre. Muchas veces nosotros preferimos tirar las redes en vez de servirle al Señor. Pero créame que es un llamado mancomunado. Dice la Escritura que Jesucristo les dice, les haré pescadores de hombres. Es curioso porque el Señor le está diciendo, ustedes lo que mejor hacen es pescar. Bueno, yo quiero que sigan pescando. Yo quiero que sigan pescando. Pero ahora les voy a hacer pescadores de hombres. Lo que ustedes saben hacer, yo quiero que hagan una dicotomía en cuanto al uso diario de sus esfuerzos y sus conocimientos para que puedan también servirme a mí. Es decir, mientras ustedes me sirven como pescadores, van a alcanzar también a otros. Evidentemente el llamado para ellos era tiempo completo y debían de seguir al Señor por completo. Pero cuando usted y a mí el Señor nos llama, el Señor también quiere que en el lugar donde nosotros estemos, allí también tiremos la red. Donde usted y yo estemos, nuestro llamado es también pescar hombres y mujeres. Es llevarlos a los pies de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto, mis amados hermanos? Lo hacemos poniendo nuestro corazón al servicio del Señor, tratando de irradiar su rostro y su presencia y hablándoles a aquellos que necesitan también del Señor. Seguirán haciendo lo mismo. Iban a seguir ahora ganando almas en vez de estar consiguiendo peces. Y cada uno de nosotros en nuestros trabajos y en nuestras ocupaciones, la gracia del Señor también tiene el poder para alcanzar a otras personas. Las personas están necesitadas, mis amados hermanos. Las personas están necesitadas. Las personas hoy en día navegan o viven en las profundidades de un mundo que los está consumiendo. De un mundo que les hace creer que la diversión, que el entretenimiento, que la perversidad les produce alegría. Lo creen seriamente, porque nunca han probado un poder revelador de parte del Señor que transforme sus vidas y que les saque literalmente del ambiente en el que ellos están. Y ahí es donde la iglesia del Señor tiene que hacer el trabajo y ganar hombres para el Señor. Dice la Escritura que ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Mis amados hermanos, yo quisiera que los jóvenes literalmente hicieran esto, que dejen las redes y que sigan al Señor, ¿verdad? Me gustaría que nuestros jóvenes hicieran esto. Oiga, y hoy en día tenemos que decir que no solamente los jóvenes, hay un montón de adultos que no sueltan las redes, ¿verdad? Están como un pescador pobre, ¿verdad? No sueltan las redes. Pero en realidad es un asunto de prioridades. Es un asunto de tener el orden correcto de las cosas. Cuando ellos dejan las redes y deciden seguir al Señor, es porque entienden que hay algo más importante que solamente lo que usted y yo hacemos para vivir. Hay algo mucho más allá que tiene que ver con la obediencia al Señor. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago es para el Señor. Y seguir a nuestro Señor Jesucristo es la tarea más importante con la cual usted y yo nos deberíamos de levantar cada día para tratar de cumplir. Es la tarea más importante, no hay otra más. Mi amado hermano, y lo hacemos desde la forma en que usted saluda a las personas afuera. Ahí usted está sirviendo al Señor. Te pasa al frente de su vecino y no le habla a su vecino o le hace mala cara a su vecino. Usted está sirviendo al Señor. O si le dice, como le dicen a veces las señoras en la calle a uno, buenas. Buenas. A usted no le están diciendo un buen día. A usted le están diciendo una frase que
calza dentro de un saludo. Pero cuando usted está sirviendo al Señor, usted tiene que decirle a la gente de corazón, oiga, que tenga un buen día. Y mejor si usted le dice, y que Dios te bendiga en él. La gente queda como, le gusta. ¿Por qué? Porque usted está sirviendo al Señor. Usted llega a su trabajo y te tiene que provocar y promover un buen ambiente. Porque usted es luz. Usted no puede llegar como si hubiera desayunado limón ácido. Usted no puede llegar malhumorado o amargado. Porque usted es un hijo de Dios. Y usted y yo deberíamos tener gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Cada día. Y ese debe ser nuestro ADN. Ese es mi perfume. Eso es lo que yo irradio la presencia del Señor. Usted y yo deberíamos cada día mostrar el amor del Señor impregnado en mi corazón, porque de esa forma nosotros estamos sirviendo al Señor. Si usted piensa que servir al Señor es simplemente venir temprano, prender el aire, prender los abanicos, encender las luces, poner el equipo, que afinar los instrumentos, eso es una parte y es muy importante. Es muy importante. Pero nuestro verdadero servicio al Señor es en el mar. Eso es allá afuera. Eso es allá afuera. Allí es donde inicia verdaderamente nuestro servicio al Señor. Ahí es donde somos pescadores de hombres. Dice el versículo 21 y 22 que también encontró a los hijos de Zebedeo. Versículos 21 y 22, el mismo Mateo 4, 21 y 22. Pasando de allí vio a otros dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. En este caso ya ellos remendaban las redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre y las redes, le siguieron. Aquí hay básicamente la misma historia, pero con otros personajes. Y tiene también mucho que ver con lo que vamos a estar hablando. Número uno, eran otros dos hermanos. No eran los mismos, eran otros que vivían en un contexto diferente, que tenían familias diferentes, que tenían necesidades diferentes, que tenían deseos, anhelos y forma de vivir diferente. Eran dos personas diferentes y el trato del Señor con ellos fue también independiente a lo que pasó anteriormente. Porque el Señor, cuando trabaja en nuestras vidas, trabaja de manera personalizada. Dios está pendiente de mis necesidades, Dios está pendiente de lo que yo anhelo, Dios está pendiente de mis luchas, Dios está pendiente de mis oraciones, porque Dios ve también mi corazón. Yo no soy ni Simón, ni Andrés, ni tampoco somos los hijos de Zebedeo, pero a cada uno de ellos el llamado es un llamado personalizado. Usted no puede decir, ay, qué salvada, yo no estaba en esa barca, así que no estoy llamado a servir al Señor. ¡Me salvé! No, el llamado del Señor es un llamado personal, porque tus necesidades, tus gustos y tus anhelos y los propósitos con los cuales el Señor te ha creado son también personales. Así que Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere que tú seas parte de este ejército que quiere cada día servirle al Señor, porque cada uno de nosotros somos los que conformamos ese cuerpo de Cristo, y siendo muchos miembros, todos somos un solo cuerpo en Él, y Dios quiere que cada uno de nosotros nos unamos a ese plan perfecto que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios lo tiene absolutamente todo pensado, y hace las cosas de maneras exactas, precisas. No era casualidad que después de ver a dos hermanos pescando llegara a otros dos, porque Dios personaliza y tiene planes específicamente para cada uno de nosotros. Les voy a contar una historia muy rápido, voy a tratar de contárselas. Algunos ya se las he contado, lo conté hace poco en el proyecto Fortaleciendo mi Fe. Estábamos en San José
recién casados, Yara y yo. Y trabajaba para la primera iglesia centroamericana allá en San José. El día lunes era mi día libre, yo todavía era estudiante del seminario. Y era libre el día lunes. El viernes anterior, en el seminario, me había dicho el director del seminario si quería participar de una cena el día lunes por la noche con el presidente de la República y la Alianza Evangélica Costarricense. Alianza Evangélica Costarricense, algo así se llama. A lo que yo dije que claro que sí. Ir a una cenita a un hotel y conocer en persona al presidente de la República, aunque lo vi de lejos, dijo Pedro, ¿verdad? Aunque lo vi de lejos, pues me sentía halagado. Y me invitaron porque era el presidente del cuerpo estudiantil, en este caso del seminario. Entonces fui en representación de los estudiantes. Eso era un lunes por la tarde-noche. Yo no tenía carro, así que el director me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a pasar por usted y por su esposa al frente de la iglesia central. Voy a pasar, vamos a suponer, 6 de la tarde. Yo paso por usted. Tiene que estar puntual, me dijo. Porque eso es nada más montarse y salir. No pienso meter el carro al parqueo. Quedamos en eso. Así que nos fuimos temprano, Yara y yo, para la iglesia. Los lunes en la iglesia no estaba el pastor, porque era el día también libre del pastor. Estaba y se reunía el grupo de hermanas de la femenil. Era un grupo como de 50 hermanas. De 50 años para arriba casi todas, ¿verdad? Y ese era el grupo que había normalmente los lunes por la tarde en la iglesia. Entonces cuando nosotros llegamos, de sorpresa estaba el pastor, había un anciano, y nosotros dos, y el grupo de hermanas reunidas. Para no interrumpir el programa, yo me metí en una oficinita que tenía pequeñita, a esperar que fuera la hora. Estuve conversando con Yara, hicimos unos trabajos que tenía que hacer en la computadora, terminé lo que estaba haciendo. Cuando ya se estaba acercando la hora, faltaban como 10 minutos para las 6 que habíamos convenido. Le digo a Yara, vamos saliendo, cosa estar ahí afuera listos, que si el pastor pasa temprano, nos vamos de una vez con él. Cuando yo abro la puerta de la oficina, tengo al pastor, tengo al anciano, y hay un indigente que está en medio de la conversación con ellos dos, las hermanas reunidas un poquito más al fondo. Nosotros estamos acostumbrados en San José, porque todos los días entran indigentes con una historia diferente. A algunos se les murió la mamá, otros están de paso, otros no sé qué les pasó, otros son extranjeros. Todos los días del mundo, en el centro de la capital entra un indigente a pedir plata. No tiene otro objetivo. Oren por mí, esto y lo otro, pero denme plata. Eso es todo lo que ellos andan buscando. Nosotros como iglesia habíamos tomado la decisión que el fondo de beneficencia se iba a utilizar única y exclusivamente para necesidades de los hermanos en Cristo. Que ya no íbamos a dar nada a los indigentes porque todos los días, de verdad nos iban a dejar sin nada porque todos los días llegaban. Así que estaba un indigente ahí hablando con el pastor y el anciano. Cuando yo salgo, yo saludo al pastor, saludo al anciano, le doy la mano también al indigente y en eso se queda viendo así el pastor y dice, oye, joven, le dice al indigente, usted la debe conocer a ella. Y señala a Yara. Yo me quedo ahí. ¿De qué me perdí? Yara era una extranjera que tenía menos de un año de estar en el país. Mucho menos de un año de estar en el país. ¿Y cómo iba a conocer a un indigente? Entonces el pastor en son de broma le dice, sí, porque como tú eres panameño, tú vienes de conocerla a ella porque ella es panameña. Y Yara se ríe, con una risa de esas que le salen de aquí de adentro y semi nerviosa. No lo conozco. El muchacho se le queda viendo y le dice, sí te conozco. Y hubo como un silencio así. Tú eres Yara. Y yo vuelvo a ver a Yara. Y Yara me vuelve a ver a mí. Y luego vuelve a ver al indigente y le dice, ¿tú eres Miguel? Sí, yo soy Miguel. ¿Y qué te pasó? Le dice Yara. Dice, tengo 2 semanas de estar aquí en Costa Rica viviendo prácticamente en indigencia. Yo entré al país a hacer una visita, un turismo, no sé qué.
Supuestamente perdió su pasaporte, le robaron la ropa y quedó 15 días de indigente. Y caminando por las calles en San José se encontró donde decía Iglesia Evangélica Centroamericana. Y se acordó que cuando era joven asistía a los campamentos. Porque como joven fue cristiano y asistía a los campamentos. Y en los campamentos, adivinen a quién conoció. Y después de 15 días de andar en la calle, se acordó que la iglesia centroamericana es donde él había crecido. Y entró y dice, quizás me crean la historia. Y la historia no se la íbamos a creer. Hasta que él dijo, tú te llamas Yara. Pero nosotros, nunca antes en todo el año, y nunca después en todo el año, fuimos un lunes a la iglesia. Nosotros nunca en ningún momento hubiésemos estado a esa hora exacta en la iglesia. Pudo haber llegado 10 minutos antes o irse 10 minutos después y nunca lo hubiéramos visto. Pero abrimos la puerta justo antes que el pastor lo despachara. Bueno, le dimos el dinero para que se regresara. Tenía que regresarse hasta la frontera, cruzar la frontera caminando y tomar un bus de frontera hacia David porque había perdido sus documentos. Y así lo hizo. 15 días después salimos nosotros de vacaciones y nos vinimos para Hualaca. Y un día fuimos a comprar a Calle Cuarta y cruzando ahí frente a Hernán Méndez, adivinen a quién nos topamos. A Miguel. Miguelito. Ya se ha dicho la barba, cambiado su ropita. Espero que haya seguido yendo a la iglesia. Nos dio un abrazo a cada uno y nunca más lo he vuelto a ver. Porque Dios trabaja de manera personal con cada uno de nosotros. Y Dios tiene una historia diseñada, perfectamente equilibrada para cada uno de nosotros. Nada de lo que nosotros nos pasa, mis amados hermanos, es casualidad. No era casualidad que ese día el Señor andaba reclutando hermanos de 2 en 2. Así no son las cosas. Él los vio desde antes de la fundación del mundo porque el Señor no juega los dados. Nuestro Dios es un Dios perfecto y preciso en todo, absolutamente todo lo que hace. Ahora, dice la Escritura que ellos estaban remendando sus redes, dice la Escritura. Y esta palabra remendar es la palabra que nosotros encontramos en otros pasajes, con la palabra perfeccionar. Y justamente lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, perfeccionar. La palabra perfeccionar y la palabra remendar es exactamente la misma. En pocas palabras, usted y yo cada día estamos siendo remendados o perfeccionados por el Señor para tener la medida exacta que se necesita para alcanzar los peces exactos que Dios quiere para él. Y el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Él está remendando nuestro corazón, está perfeccionando lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos para poder servirle cada día mejor, para ser más prácticos para Él, para que seamos un mejor instrumento de su amor cada día, para que usted y yo seamos más eficientes en todo lo que nosotros hacemos. Ellos remendaban sus redes y evidentemente esto significa que ya habían terminado de pescar. Eso significa que ya habían lavado sus redes y que ahora, cansados de toda una noche de trabajo, ahora iban a comenzar a repararla para que en la noche siguiente pudieran continuar. Mi amado hermano, para servir al Señor hay que esforzarse. Algunas veces usted va a estar cansado, algunas veces lo van a llamar a destiempo, algunas veces algún compañero que usted ha ganado su confianza te va a pedir un favor, quizás un poquito incómodo por la hora, quizás usted esté cansado, quizás económicamente estás golpeado, pero Él va a pedirte algo. Ahí es donde el amor de Dios se manifiesta. Ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Nosotros debemos de servir al Señor y servir al Señor es duro. Es un esfuerzo, es un sacrificio, como aquel hombre que decidió caminar para montar en su asno a aquel hombre que encontró golpeado. Y que lo llevó hasta el mesonero y que le curó las heridas y que de su dinero y de su tiempo invirtió para que él estuviera bien. Lo que no pudo hacer ni el fariseo ni el maestro de la ley. Pero aquel hombre samaritano con un corazón de servicio decidió invertir de su tiempo, de su trabajo y de su esfuerzo, sacrificándose
para servir a los demás. Y justamente eso es lo que el Señor quiere. Y me encanta la frase, dice, dejando al instante la barca, y también no solo a la barca, sino también que dejaron a su papá. Recuerdan aquel momento cuando aquel hombre se le acercó y le dijo, Señor, nosotros te seguiremos, pero deja primero que entierren a mis padres. El Señor le dijo, deje que los muertos entierren a los muertos. Ay, el Señor no tenía corazón. Es un asunto de prioridades. Jesucristo dijo, si alguno ama más a su papá, a su mamá, a su señora, a sus hijos, a sus amigos, a su teléfono, a su carro, a su casa, a su trabajo y aún hasta su propia vida, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Lo del teléfono, de la casa, eso lo inventé yo, ¿verdad? No está en la escritura, pero es la idea. El Señor debe ser nuestra prioridad. Nadie es más importante que Él. Mis amados hermanos, dejar a su padre y dejar la barca significaba dejar personas que yo amo. Esto tiene algo muy importante para nuestros corazones también hoy. A veces usted y yo tenemos ciertas amistades y ciertas influencias que no deberían estar en la barca con usted. Y pueden ser familiares. Mi amado hermano, usted montes en la barca con Cristo. Y el que quiere ir con Cristo, que se suba, y el que no, que nade. Pero yo no voy a ellos, ellos vienen a mí. Yo no voy más al mundo. Porque Él me rescató de una vana manera de vivir. Ya anduvisteis bastante en eso, dice la Escritura, desgastándonos y destruyéndonos a nosotros mismos. Pero Él me ha dado una vida y una vida en abundancia, la cual no pienso dejar. Dejar a sus amistades, dejar su gente querida, dejar muchas cosas para seguir al Señor. Y la barca representaba el sustento. Voy a decir algo, que una hermana se me acercó, está la convención, por eso lo puedo decir. Aunque tal vez lo vea el video, pero bueno. Se me acerca una hermana una oportunidad y me dice, hermano, verás que no voy a poder seguir dando la ofrenda misionera. La ofrenda misionera es una ofrenda que es voluntaria, pero al mismo tiempo es un compromiso porque hacemos un listado de personas y sacamos un presupuesto específico para darle a las personas que apoyamos con nuestra ofrenda misionera. Así que es un compromiso relativamente importante. Pero la hermana me dice, hermano, miras que no voy a poder seguir dando mi ofrenda misionera. La hermana que tiene ya más de 2 años estar asistiendo a la iglesia. Lo que pasa es que yo no sé si usted sabía, pero yo me dedicaba por ahí a vender números. Y yo me di cuenta que mi confianza está en el Señor. Y no en la suerte. Y que yo debo servir al Señor de manera honrosa. Y no como lo hacen los gentiles. Así que yo decidí dejar eso. Yo sé que el Señor me va a proveer. Y cuando el Señor me provea, yo voy a ayudar también a la ofrenda misionera. ¿Sabe lo que hizo su hermana? Dejó la barca en la orilla. Porque lo que nosotros hacemos debe ser honroso en todo lo que nosotros hacemos. A ella nunca nadie le dijo, hermano, usted tiene que dejar eso porque usted está en pecado. Oye, hermana, qué feo eso. Nadie le dijo nada. Pero ella entendió a la luz de la palabra que ella puede servir al Señor de manera diferente. Así que dejó al instante la barca y también a sus padres. El versículo 23, quiero observar con este versículo, me encantó el versículo 23, dice, recorrió Jesús. ¿Cuántos han leído el versículo 23 alguna vez en su vida que no sea hoy? ¿Alguien ha leído el versículo 23 alguna vez en su vida que no sea hoy? Yo creo que todos, ¿no? Versículo muy chiquitito. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y normalmente lo leemos así como lo acabo de leer yo. ¿Qué tanto podemos aprender de ese versículo? Ya sabemos lo que el Señor andaba haciendo. Ya sabemos que Él andaba predicando, que Él andaba diciéndole a las personas que Él era el rey. Y que el evangelio significaba el llamamiento o el anuncio de un nuevo rey que ha sido impuesto sobre la humanidad. Que ya no vivimos en un mundo de maldición y pecado, sino que ahora
Jesucristo ha llevado en su cuerpo la maldición del pecado y de la muerte que estaba sobre nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su reino ha sido impuesto sobre nosotros. Eso es básicamente lo que dice el pasaje. Bueno, aparte de la sanidad, porque el Señor tenía la muy buena costumbre de tomarse el tiempo de manera personal para sanar a cada uno de los enfermos. El Señor no era decía, bueno, aquí vemos 85 personas. Ay, el que está enfermo, viene sanidad para cada uno. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Pero dice la Escritura que él venía y le decía al cieguito, venga acá. Vaya, es una lavadita. Porque si usted no creía que con ese ungüento natural que le puso el Señor en los ojos y con una bañadita en el estanque ibas a obtener la visión, entonces usted no estaba creyendo en él. Y por fe, la gente iba y lavaba sus ojitos y entonces recobraba la vista. Y cada uno de ellos, incluso el leproso, pudo abrazarlo para demostrar que su amor estaba por encima de la maldición de la ley, abrazándolos y limpiándolos de manera personal a cada uno, porque el amor del Señor es personal con cada uno de nosotros. Y estas cosas son muy bonitas que vemos en el versículo 23. Pero quiero caer justamente a este punto. El versículo 23 básicamente es un ejemplo de servicio. Básicamente, ¿qué está diciendo Jesucristo en el versículo 23 después de que llama a los 4 hermanos que eran de sus principales discípulos? Recordemos que Pedro fue uno del clan junto con Jacobo y Juan. Sí, porque el Señor también tenía su rosca. Habían 3 que eran más cercanos y los otros que peleaban por ser quién era el primero. Y Juan pasaba recostado encima del Señor y Pedro se creía el traductor de Jesús. Y pasaban hablando y peleando y ellos 3 eran ahí los compinches, y el día de la transfiguración nosotros estuvimos ahí, ustedes no estuvieron. Nosotros estamos en la buena con el Señor. Pero les enseñó una lección práctica desde el primer momento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que recorrió toda Galilea. ¿Algunos están leyendo esa frase que está en el versículo 23? Bueno, ya hoy la volvimos a leer, ¿cierto? Dice la Escritura que Jesucristo recorrió toda la región de Galilea. Mi amado hermano, para que usted se haga una idea, cuando la Escritura dice que la recorrió toda, es porque la recorrió toda. Y usted y yo nos imaginamos, porque vemos los mapas ahí de la Biblia, que en la región chiquitica. Vemos el laguito, unos chiquititos. Ahí está, Israel todito, que chiquitico. La región de Galilea era más de 4,000 kilómetros cuadrados. Y el Señor la recorrió toda. Todo el corregimiento de Hualaca lo recorrió entonces al menos 6 veces. Es prácticamente 2/3 el tamaño de todo Chiriquí, de toda la provincia de Chiriquí. Chiriquí tiene 6,548 metros cuadrados. La región de Galilea tiene 4,000 kilómetros cuadrados. Y el Señor la recorrió toda. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta que el servicio al Señor tiene que ver con persistencia, tiene que ver con disciplina y tiene que ver con esfuerzo. Los muchachos, cuando están ensayando, algunas veces los ponen a repetir y a repetir y a repetir algo que quizás se lo saben de memoria, pero que me perdieron el tiempo. Y entonces viene César y le dice, no, me perdieron el tiempo de nuevo, vamos en el tiempo exacto. Tal vez se atrasó uno de los instrumentos en el tiempo, o uno de los que cantan en el tiempo. Vamos de nuevo. Y es inevitable que alguna vez ustedes los chicos que miran los ojos, esfuerzo, sacrificio. El Señor no anduvo toda la región de Galilea en moto, mi amado hermano, ni siquiera en bicicleta. ¿Cómo recorrió el Señor esos 4,000 kilómetros cuadrados? Mucho, y las sandalias, soy yo. Buenas. Persistencia, disciplina,
Esfuerzo. Un maestro de escuela dominical aquí no me puede venir un domingo en la mañana haciéndome la clase en la mañana. Eso déjelo para sus tareas del colegio cuando le agarró tarde. Quiere levantarse a las 5 de la mañana a hacer la tarea, ese es su propio problema, dijo Irams. Pero una clase de escuela dominical usted tiene que orar toda la semana. Usted tiene que prepararse correctamente, porque estamos sirviendo al Señor, no estamos jugando a la casita. El trabajo del Señor es persistencia, es disciplina y es esfuerzo. Dice la Escritura evidentemente que Él predicaba el Evangelio y sanaba también toda dolencia. Y cuando yo pienso en esto, pienso en que el Señor está interesado integralmente en todo lo que nosotros somos. El Señor está interesado en que usted pueda tener una buena salud espiritual. Por eso le predica el Evangelio. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y necesitamos que nuestro espíritu esté bien. Cuando usted está enfermo físicamente, usted no se siente bien. Porque es como andar su carro con una llanta con menos presión de aire o plateado. No es igual. Y el Señor trabajaba espiritualmente en cada uno de ellos, pero también le interesaba esa salud intelectual, esa salud física y esa salud emocional en cada uno de ellos. ¿Cómo se podía sentir un enfermo después de años de tener un padecimiento y que el Señor lo sanara al instante? ¿Cómo se podía sentir? Y no me refiero únicamente física, sino emocional y espiritualmente. ¿Cómo se sentía esa persona después de verle cara a cara a los ojos al Redentor? ¿Cómo se podía sentir? Ese trato personal es el que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Sabe que todas estas personas que Él les predicó el Evangelio y que Él sanó, quizás no fue el mismo día en que las llamó. Porque Dios empieza con nosotros a trabajar en pequeños procesos. Y Dios quiere que hoy usted y yo comencemos a cambiar de actitud, que comencemos a cambiar nuestra mentalidad, que comencemos a ver diferente el por qué yo me levanto a ir a trabajar. Que olvidemos que una profesión y un trabajo es solamente para tener plata. Esto es un pensamiento muy carnal, muy materialista y muy efímero. Usted y yo nos levantamos todos los días y vamos a trabajar porque ahí donde nosotros estamos irradiando la luz del Señor. En su puesto de trabajo, usted es una luz que alumbra en lo alto a aquellos que no conocen de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos ha puesto en lugares estratégicos para que su obra siga avanzando. En este año, mi amado hermano, si usted quiere empezar bien el año, dedíquese a servir al Señor. Y eso empieza con cambiar mis pensamientos, mis prioridades, mis decisiones, mi forma de actuar, mi forma de hablar, para alcanzar también a otros. Donde usted esté, tire esa red. Tire esa red, porque Dios te quiere usar. Acompáñame en oración y dígale: Padre, gracias, Señor. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón